Muy bien, un saludo para todos. Vamos a comenzar como siempre haciendo una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Muy bien, nos hemos cambiado de canal y si fueron al canal anterior habrán encontrado el mensaje. Este canal se llama La Sagrada Familia. Después siguen 5 letras en mayúscula, una C de casa, una I de Irma, una H de hormiga, una S de Sandra, una A de Ana, es decir, ponen la Sagrada Familia, una C mayúscula, una I mayúscula, una H mayúscula, una S mayúscula, una A mayúscula. Ya están viendo entonces esta diapositiva sobre las 7 iglesias a las que escribe San Juan. Ya hemos visto Éfeso y como es la historia de toda la iglesia, esa carta, el periodo que ocupa es desde que Cristo funda su iglesia hasta el año 67, donde comienza la primera persecución del imperio a través del emperador Nerón. Es un periodo muy pequeño porque es el periodo apostólico y ya dijimos, Éfeso es ímpetu, es el ímpetu de los apóstoles que llevan la fe con su propia vida, con su propia sangre, a el mundo conocido. Que vamos a ver el mapa, ¿no es cierto?, donde el mundo conocido desde entonces, evidentemente en otras partes había poblaciones, pero no era conocido. Prácticamente los apóstoles extienden el Evangelio a todo ese mundo conocido. Después, en el año 67, comenzamos un nuevo periodo, por eso es una otra carta que le dicta nuestro Señor a San Juan, el apóstol, porque estas 7 divisiones o 7 periodos de la Iglesia es la historia en su verdadera interpretación, decimos teología de la historia, de los acontecimientos que son importantes en cuanto al plan de Dios. El plan de Dios es muy fácil, es la salvación de los hombres, y justamente estos periodos de la historia de la Iglesia están marcando
cómo ese cometido de la salvación de los hombres cambia a veces a favor para que la salvación sea más fácil, o a veces en contra, con persecuciones y otras cosas, donde la salvación se hace un poco más difícil, pero siempre tenemos la gracia de Dios para conseguirla. Así que vivamos en la época que vivamos, no vamos a tener problemas si nos queremos salvar. Pero esto lo que quiere indicar es que Dios es el Señor de la historia. A veces cometemos la equivocación de pensar que Dios está en el cielo, muy lejos de nosotros, y que las cosas van a suceder tal vez a favor, en contra, según lo que pase en el mundo, según lo que algunos hombres, especialmente con poder, decidan, lo cual no es mentira, que lo que hacen los hombres usando su libertad cambie las cosas, pero el Señor de la historia es Dios que ya conoce todo y por eso la expresa, especialmente en estas primeras cartas, si bien siempre haciendo relación a la historia de la Iglesia, para que nosotros, cualquiera sea y en cualquier época en que la humanidad viva, sepa que Dios sabe que nada se le escapa de la mano y que vamos a tener los medios para alcanzar la salvación. Por lo tanto, eso especialmente nos muestra el libro del Apocalipsis. Segundo, entonces, el periodo de 246 años, del 67 al 313, donde la Iglesia hubiera tenido que desaparecer si hubiera sido una obra humana, porque fue perseguida durante 246 años a muerte por el imperio más poderoso que existió. Sin embargo, ya vimos en el video anterior, la carta a Pérgamo está describiendo desde el 313, el año en que se terminó la persecución a los católicos, porque su emperador se convirtió, el emperador Constantino, se convirtió gracias en gran parte a su madre, Santa Elena, la madre de Constantino, es una santa. Y entonces él terminó la persecución, permitió que los católicos pudieran dar culto libremente a Dios, edificar sus templos, y ahí el imperio se dio cuenta de que más de la mitad del imperio era católico, a pesar de que veían morir constantemente en el circo romano, en el Coliseo y en distintas partes del imperio, a los católicos devorados por la fiera o de otras maneras. Sin embargo, el testimonio de fe de esas personas hacía que se convirtieran en otros. Y por lo tanto, 4 años después, en el 317, la religión católica será la religión oficial del imperio. Y habíamos llegado, y así habíamos llegado entonces hasta el año 800, que es el año de un gran rey que se va a transformar en emperador, que es Carlos Magno. Ahí están los lugares de las 7 iglesias. Este es el mar Egeo y ahora lo vamos a ver. Por acá anda la isla de Paso. Haciendo un mapa más grande lo vamos a ver mejor. Cada una de estas cartas tiene la misma estructura. Se desarrollan en 5 puntos. Esto es parte del estilo oriental. Si ustedes
han visto cómo hablaba o enseñaba nuestro Señor. Ahora las traducciones las hacen bastante malas y le quitan, para que se nos sea más accesible a nosotros, pero le quitan justamente cómo nuestro Señor se expresaba. Prácticamente hace 2000 años no había libros, la mayoría no sabía leer. El pueblo de Israel es un pueblo especial, el pueblo de Israel sí sabía leer, pero los demás pueblos no. Eran muy pocos en esos pueblos, en los demás pueblos, los que sabían leer. Así que todo era a base de memoria, y a eso les llaman el estilo oral, es decir, la enseñanza oral. Te voy a enseñar algo, que no te voy a dar un papel, un escrito, algo así, sino que vas a tener que retener en la memoria. Y para eso entonces usaban distintos métodos. En el estilo oral es la repetición. ¿Ves? Nuestro Señor dice, el hombre sensato edifica sobre piedra. Se producen las tormentas, bajan las aguas, dan contra la casa, pero como está edificado sobre piedra, no se derrumba. El hombre insensato edifica sobre arena. Se producen las lluvias, se forman los torrentes, dan contra la casa, y como está edificada sobre arena, la casa se derrumba. ¿Ve? Se vuelve a repetir, es lo mismo, así, así, así. Si ustedes leen los evangelios en traducciones buenas, van a ver justamente, y de esa manera la gente, ¿no es cierto?, memorizaba y recordaba. Por eso en estas 7 cartas se repite también un esquema que ayuda justamente a memorizar. Si ustedes quieren, algunos de ustedes, los que tienen la Biblia, ponen en el libro del Apocalipsis, uno busca la carta a Éfeso. ¿Quién lo va a buscar? Uno solo. Muy bien. Rodrigo busca la carta a Éfeso. La otra carta es la de Esmirna. Busque la de Esmirna. Y usted busque la de Pérgamo, que la que le sigue. Y usted busque la de Tiatira. Y todo dice. Muy bien, y se dan cuenta, ¿no es cierto?, en cualquiera de esas 4 cartas que estamos viendo, siempre es lo mismo. Es Jesús que le dice, escribe. Al ángel le dice de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. No. Solamente es para que ustedes vean que se va a repetir dice, comienza con un título ponderativo de nuestro Señor Jesucristo, porque es Él el que manda el mensaje a cada iglesia, no es San Juan el que lo escribe. Entonces, es como si yo escribo una carta, pongo mi nombre, ¿no es cierto? Pero en cada iglesia hay un título distinto a cuando se refiere a Jesús. Ahora sí, ¿qué dice ahí en el principio? El ángel de la iglesia que está en Éfeso escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Muy bien, ese es el título. Es decir, Jesucristo, ¿quién es? El que tiene en sus manos los 7 candeleros de oro. Muy bien. Las 7 estrellas y camina sobre los 7 candeleros. Muy bien, ese es el título de Jesús, especialmente para esta iglesia. La de Esmirna. Escribe el ángel
de la iglesia Escribe al ángel. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Así habló el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Muy bien, entonces el título para Jesucristo, ¿no es cierto? Es en ese caso el que estaba muerto y volvió a la vida. ¿Y por qué? Porque en esa época fue terrible la persecución, quisieron matar a la iglesia, pero no la pudieron. Pero ese es el título de Jesucristo, diríamos el resucitado. La tercera iglesia, que es... Dice, escribe esto el ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vive. No, hasta ahí nomás. Ese es el título. ¿Cuál título es? Una espada De doble filo. de dos filos. Ese, Cristo, el espadachín. ¿Qué dice la iglesia de... Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Muy bien, hasta ahí llegó el título. ¿Cierto? ¿Cómo se presentó a Jesucristo? Como Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a dar comienzo a eso para que vean entonces el título siempre que recibe Jesucristo, o que él mismo se pone, al dictarle la carta a San Juan, significa cómo se presenta Cristo para esa época. En esta época, Hijo de Dios, es decir, que lo van a reconocer como Hijo de Dios. En la otra lo habían querido matar, hacer desaparecer como persecución. Y no vamos a seguir con esto, pero si ustedes hacen eso en su casa, después van a ver que después de presentarse, hay en todas las cartas una alabanza. Después, es decir, que cada época va a tener algo bueno. Después sigue un reproche, así en todas las 7 cartas, y ustedes van a ver que entonces, aparte de haber cosas buenas, también hay cosas malas. En unas va a haber cosas mucho más buenas, en otras también va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas. Es decir, ninguna iglesia, ningún periodo de la historia, vamos a decir, este fue perfecto, este fue lo mejor. No, siempre va a haber cosas buenas y cosas malas, porque el ser humano es así, tiene esa libertad que cuando no la sabe usar hacia la voluntad de Dios, entonces produce males, a veces muy grandes. El reproche muchas veces termina con una amenaza. Luego sigue la frase típica, el que eso se presenta en todo, el que tenga oídos que oiga. Ya lo hemos explicado, que significa que para leer la Sagrada Escritura y para el Apocalipsis hay que hacerlo con fe, sino lo que Dios nos quiere transmitir, como no tenemos la disposición, tenemos un corazón mundanizado, endurecido, las cosas de Dios no las vamos a entender, ni nos van a llegar. Y por último, entonces, un premio. Terminan todas las cartas con un premio. Esto quiere decir, por más que viva en cualquier época, yo puedo alcanzar ese premio. ¿Por qué? Ahí dice que justamente los que hicieron bien las cosas o hicieron caso al reproche, se corrigieron, entonces hay un premio. No interesa en qué época de la iglesia vivamos, sino que justamente tenemos la posibilidad de alcanzar. Esto lo habíamos visto para Pérgamo. Muy bien. Como para volver sobre el final de la iglesia de Pérgamo, para introducirnos en la de Tiatira, ya que es historia, ¿no es cierto? Las cosas que van sucediendo antes afectan a las que van a suceder después. Habíamos visto ahí, ¿no es cierto?, justamente el reproche, el punto 3, de esa estructura de las cartas, pero yo tengo contra ti algo que albergas allí algunos sostenientes de la doctrina de Balaam.
ese balance lo explicamos en el video pasado, y que son las imágenes que usa el Apocalipsis, ¿no es cierto?, un hecho de la historia del pueblo de Israel, lo usa como imagen para describir un hecho, en este caso, del periodo de esa iglesia, la de Pérgamo. Balaam había sido uno que había ido contra la fe de los Balanes contra la fe del pueblo de Israel se habían contaminado, lo vimos la vez pasada, cuando los israelitas se acamparon cerca de este pueblo que daba culto a Balaam, y especialmente los hombres se casaban con las mujeres de ellos, y las mujeres los llevaron a dar culto a Balaam. Pero acá en el Apocalipsis, Balaam es el signo de herejía. Habíamos visto el arrianismo, ¿no es cierto? Se conoce como el conjunto de las doctrinas fundadas por Arrio, de ahí viene arrianismo, que decía que Jesucristo no tenía la misma condición divina que Dios Padre, entonces que había un solo Dios, y en ese Dios una sola persona, y que Jesucristo era la primera criatura que Dios Padre había creado, evidentemente lo había creado al principio, y por el cual había hecho todas las cosas, pero que él no era divino, y así, bueno, pues Arrio llevando esa doctrina, y habíamos visto que para con los pueblos bárbaros que habitaban en la zona de España, Portugal y todo eso que es hoy, no existían esas naciones en ese tiempo, porque el rey era arriano, ¿no es cierto?, que incluso condenó a uno de sus hijos a muerte porque se había convertido, y después el otro, el padre, el otro que quedó vivo, terminará aceptando la fe y quitando el arrianismo de esa parte. Pero eso fue algo muy grande, que ya lo vamos a ver. Después también tenemos el nestorianismo. En el 400, ¿no es cierto?, Nestorio decía que no había unión entre la persona divina del Verbo y la naturaleza humana. Nosotros decimos, la fe dice que decimos, dice Jesucristo tiene una naturaleza humana, por lo tanto tiene un cuerpo como nosotros, tiene un alma como nosotros, un alma capaz de entender, de amar, como hace toda nuestra alma, ¿no es cierto? Lo que no tiene es una persona humana, el sustrato de esa alma y de ese cuerpo. Mi alma, ¿qué hace? Entiende. Entonces, yo entiendo ahora que me es conveniente, porque quiero mover este cuadro, entonces acercarme al cuadro y todo mi cuerpo se mueve. Pero ¿quién decidió todo eso? A eso, ¿no es cierto?, eso es la persona, lo más profundo de nosotros, que es capaz de dirigir nuestra alma, porque yo ahora podría estar pensando en otra cosa, en un partido de fútbol, pero digo, no, quiero que mi inteligencia se ponga a pensar en este tema. Es decir, alguien dirige incluso mi alma, mi inteligencia para saber lo que quiero pensar, evidentemente mi cuerpo, mi voluntad también, decido hacer esto, aquello, ¿no es cierto?, lo voy a hacer con mi cuerpo y también con la inteligencia de mi alma, pero mi voluntad, otra facultad del alma, es la que entonces se inclina a hacer eso. Por lo tanto, lo más íntimo de la persona, de un ser humano, es la persona, la que toma todas las decisiones, cómo usar su alma y cómo usar su cuerpo. Y nosotros decimos que entonces en Jesucristo hay un cuerpo humano, un alma humana, por lo cual es verdadero hombre, pero no tiene persona humana, que va a tomar todas las decisiones, si se puede hablar así, en Jesucristo, va a ser la segunda persona de la Santísima Trinidad,
Por eso, todo lo que Jesucristo hizo, aún en cuanto a hombre, porque lo hace la segunda persona de la Santísima Trinidad, usando el cuerpo de Jesucristo, usando el alma de Jesucristo, ¿no es cierto?, es perfecto. Aunque sea un acto humano, porque, o lo vemos como humano, porque lo está haciendo un cuerpo humano, ¿no es cierto?, con un alma humana. Si tuviera alma humana estaría muerto ese cuerpo. Entonces, eso, Nestorio dijo no, que Jesucristo no tiene una persona humana y otra divina. Es decir, en Jesucristo hay dos personas, tiene doble personalidad. En un momento está obrando como Dios y en otro momento está obrando como hombre, según, ¿no es cierto?, lo que esté realizando. Está haciendo un milagro, entonces está obrando como Dios. Está durmiendo, entonces está obrando como hombre, ¿no? Hay una sola persona. Entonces, y ustedes ven que la Iglesia, ¿no es cierto?, ante estos errores, hace un concilio en Nicea en el 325 contra el arrianismo y él lo condenó. Después, para Nestorio, en el 431, hace un concilio y ahí condenó y también, una vez que la Iglesia habla y dice, esto es un error, lo pone claro, se calman cosas. Monofisismo, un tal Eutiques negaba que Jesucristo fuera verdadero hombre y afirmaba una sola naturaleza en Cristo, la divina. Mono quiere decir uno, entonces una sola naturaleza. A este también el concilio de Calcedonia, se reúnen los obispos con el Papa, estudian eso y condenan. Pero por esos errores, ¿no sé?, en la enseñanza de la fe, que muchas veces hay personas que se enseguecían, se encerraban, ¿no es cierto? Si alguien iba a decir que no, incluso reyes, ¿no es cierto? No. Nosotros queremos seguir lo que dice Arrio, que es un mal. Sin embargo, de esa manera, la doctrina católica, que en el primer periodo de Éfeso y en el segundo periodo, en esas cartas de Esmirna, nada había de eso, ¿no es cierto?, porque solamente vivían de una fe muy simple, muy pura, pero muy profunda. Jesucristo murió por nosotros y si nos quieren matar, bendito sea Dios porque nos vamos a la vida eterna. Pero acá en esta que dijimos que es Pérgamo, que es sinónimo de pergamino, de libros, de escritos, entonces la Iglesia, corrigiendo todos sus errores, va a ir dejando más clara la doctrina, va a ir dando dogma que es, con la autoridad infalible del Papa, el Papa dice, de ahora en adelante, lo que Arrio enseñó sobre nuestro Señor Jesucristo, que no es Dios, lo condenamos y enseñamos dogmáticamente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y así ya queda un dogma de la fe definido. Una verdad que ya a lo largo de toda la Iglesia hasta el final no se va a cambiar. Después viene otro y viene Nestorio y dice otra cosa, ¿no es cierto?, en este caso sobre qué persona había en Jesucristo. Bueno, entonces, por lo tanto, el concilio de Éfeso, con la autoridad del Papa, dice, no, en Jesucristo hay una naturaleza humana, una naturaleza divina, pero las dos unidas en una sola persona, que es una sola persona, que es entonces la de nuestro Señor Jesucristo, y por eso todo lo que Cristo haga, todo tiene un valor infinito, aunque lo haga fuerte, porque entra todo en juego, ¿no? Cada vez que yo hago algo en mi persona, en realidad lo que está haciendo a través de mi alma, de mi cuerpo. Y después tenemos el monofisismo, ¿no es cierto?,
que Jesucristo no se hizo hombre, sino que era Dios que se había aparecido, y entonces ahí lo condenan, y hay otra verdad de fe que bien se define. Y lo otro que tenemos en esta época, hasta el 800, es el Islam. Los seguidores de Mahoma, el Islam quiere decir fieles, pero son a Dios no, por lo menos, al verdadero Dios. Inicia su predicación. Toda la doctrina que enseña Mahoma, lo que los islámicos tienen, está tomada de una secta judía. Es decir, es la enseñanza de los judíos, pero un poco deformada, porque no es la pura. Él era un viajante, un comerciante, estableció contacto con el pueblo de Israel, y entonces de ahí escuchaba las enseñanzas, pero para colmo no de judíos, diríamos, ortodoxos que conservaron la fe, aunque no han reconocido al Mesías, sino de una desviación de los judíos. Y le pareció que con eso él podía lograr algo que estaba viendo que destruía a su pueblo, a los árabes. Los árabes eran tribus que todo el día se combatían una a otra. Entonces, su gran idea fue, vamos a crear un enemigo común para que todos los árabes se unan en contra de todo ese enemigo común y no se estén peleando entre ellos. Por eso una de sus doctrinas en el Islam es la guerra santa. Es decir, para un musulmán, ¿no es cierto?, poner una bomba, hacer un atentado terrorista, muchas veces lo hacen pensando que de esa manera, aunque mueran en ese atentado, Dios los va a llevar a un paraíso muy humano, ¿no es cierto? Dicen con 15 vírgenes y no sé con otras cosas. ¿Ves? Todo ese es el judaísmo carnal que Cristo condenó tanto, ¿no es cierto? Ustedes que se lavan tanto las manos, no es lo exterior, decía nuestro Señor Jesucristo, lo que mancha al hombre, sino lo interior. Y así se preocupan y todo, y le gusta andar haciendo hogares, todo exterior, todo mundano, todo carnal. Bueno, eso es todo lo que agarró Mahoma del judaísmo, y entonces, pero la causó en contra del catolicismo. Dijo, esos son los enemigos, ¿no es cierto? Y a eso le tenemos que hacer la guerra santa. Y la idea le funcionó, porque los unió y empezaban la invasión a los otros. Habíamos visto entonces, este mapa muestra todo el imperio romano, más o menos como, y que lo habían dividido en dos. Y cómo el imperio se había venido abajo, se acuerdan de las invasiones y todo lo demás, y ya, entonces ya no había emperador, ya no había una cabeza aquí en Roma para gobernar todo esto, porque lo habían dividido, el emperador había pensado que era mejor dividirlo en dos emperadores, y aquí habían puesto otra capital del imperio en Constantinopla. Este es el mar Egeo, donde acá están las 7 iglesias, y algunas de esas son la isla de Pasmo. Acá está Jerusalén, los judíos, por acá, el pueblo de Israel. Dice que los apóstoles cuando salían de acá. Muchas Biblias de ustedes tienen justamente los mapas, al final, por ahí, donde demuestran cómo San Pablo hizo todos estos viajes y todo lo demás. Esto
justamente no estamos hablando ya del tiempo de San Pablo, porque en el tiempo de San Pablo todo esto era un solo imperio con un emperador aquí, nada más. Pero después, como ustedes vieron, que se empezó a ver decadencia, se vinieron abajo, y entonces ahí cambió todo. En este periodo de la Iglesia, entonces encontramos que los pueblos que vivían fuera del imperio, los llamaban bárbaros, entonces dicen ahí, dentro del imperio se vive muy bien, hay orden y hay un montón, nosotros queremos ser parte, pero el imperio los veía como enemigos y entonces los rechazaba, pero ya no era tan fuerte militarmente el imperio y así que se fueron invadiendo, lamentablemente, ¿no es cierto?, con toda su barbarie, con todo lo que traían, con todo su culto a los demonios, y por lo tanto el imperio se vino abajo y ahí San Agustín dijo, bueno, lo que se destruye es la ciudad de los hombres, pero la ciudad de Dios, a la cual corresponde la Iglesia, no. Y nuestra misión es justamente ir en busca de todos esos bárbaros, ¿no es cierto?, porque ellos también son seres humanos redimidos por Jesucristo y empezar la conversión. Realmente, tratar con esa gente costó la vida de muchos son mártires, pero con todo ese trabajo los convirtieron. Y habíamos terminado justamente en el 800, se terminaba el periodo anterior de Pérgamo con Carlos Magno. ¿Por qué justamente Dios, Jesucristo, divide periodos históricos así? Ya dijimos entonces, porque suceden cosas en cuanto a la Iglesia sumamente importantes. Suceden cosas en cuanto a la Iglesia, quiere decir que son las cosas más importantes que están pasando en el mundo, ¿no es cierto? Que tiene una bomba atómica en cada lugar, ciertamente que es una gran desgracia, pero en cuanto a la importancia de la salvación de las almas, tal vez no tenga esa importancia que el mundo lo ve. Digámoslo hoy, actualmente, ¿no es cierto?, el coronavirus, la importancia que le dan a ese virus al cual manipulan tanto, ciertamente no debe ser la importancia que Dios le está dando. Pero entonces este personaje cierra un periodo de la Iglesia, el de Pérgamo, y abre a su vez un nuevo periodo en la Iglesia de Tiatira, que es lo que estamos hoy viendo. Fue hijo entonces de un tal rey Pepino el Breve, de los bárbaros, de los francos, ahí ubicábamos en el mapa, aquí en el mapa, de todo este colorcito, ahí dice que es el primero, dice francos, porque eran distintos grupos, nosotros de bárbaros que iban invadiendo. Entonces, todo esto dominado, ¿se acuerdan que acá hubo un rey, Clodoveo, que se convirtió y entonces todos los francos se hicieron católicos? Es parte hoy de Francia, por eso la Iglesia dice la hija primogénita de la Iglesia, Francia, la primera que se convirtió de todos estos pueblos paganos. Este hombre, ahora más o menos ubíquense, va a ir desde acá, va a ir conquistando prácticamente todo, y entonces va a volver a convertirse como un emperador. Hasta ese momento, desde que ese último emperador de Roma, ese niño de 12 años que vimos en el video pasado, lo sacaron los bárbaros y se terminó. Después cada grupo bárbaro tenía su propio rey o así, su organización, desde que ya el imperio desapareció. Y eso estábamos hablando en el 400, ¿no es cierto?
Ha pasado 400 años para que venga Carlos Magno y todo lo que hemos visto, para que entonces otra vez se hable de imperio, se establezca, pero un imperio mejor porque ahora va a ser un sacro, sagrado imperio, porque todos esos bárbaros van a estar convertidos y entonces él va a ir desde ahí, desde Franco, conquistando, ve su papá, Pipino el Breve, tenía buena relación con el papado. Ustedes piensen, ¿no es cierto?, cómo fue esta época, tratar con los bárbaros, cómo la iglesia hizo un gran esfuerzo y se mantuvo siempre firme, se fue organizando. Pero ese Pepino, descendiente de aquel clorobeo, ¿no es cierto?, que se había hecho católico, también sigue siendo católico, y él sí con el Papa se llevaban de acuerdo, porque acá va a haber dos cosas, el poder del Papa y el poder justamente de los reyes. Combatió a los musulmanes, ¿no es cierto?, que hemos visto, que se habían agrupado con Mahoma, y empezaron a invadir, y habían llegado casi a España, y entonces ahí los detuvo, los corrió. Tras largas campañas sometió a los sajones, otro pueblo bárbaro, de ahí vienen los anglosajones, los ubicamos en Inglaterra, no sé qué dice, anglosajones, todos ubicaditos ahí, para que ustedes vean cómo va formando, conquistando ese imperio. Y estos, como estaban en la isla, todavía no se habían convertido al cristianismo, y él justamente los integra a su reino y los convierte, bueno, él no los convierte, la gracia de Dios, pero les hace conocer la fe. Es decir, donde él iba, porque se va a cargar una espada y acá una cruz, el mundo con una cruz. Es decir, el mundo para Cristo, lo conquistó con la espada, ¿no es cierto?, para nuestro Señor. Y entonces ahí tenemos que así se expandió el imperio, prácticamente por todo lo que hemos visto. Conquistó en Italia, donde estaba el Papa, y así que el Papa León III, como se puede leer, el 25 de diciembre del año 800 en Roma, lo coronó emperador. No teníamos emperadores desde aquel ministro de 12 años, pero ahora tenemos un emperador no elegido como elegían los emperadores romanos, sino que ahora tenemos un emperador que reconoce la autoridad de la Iglesia, la autoridad del Papa, y por eso el Papa es el que lo corona, ¿sí? Ese emperador entonces es ya un emperador que se va a poner al servicio del Evangelio. Entonces ustedes se dan cuenta, acá hay un gran cambio. Es decir, la conversión de Constantino, muy lindo, ¿no es cierto? Pero ahora ya tenemos que toda la Europa que fue invadida por los bárbaros fue, con ese trabajo enorme de la iglesia, fue evangelizada, y por lo tanto, le costó trabajo, ¿no es cierto? 500 años, en el 313 está Constantino, esto sucede en el 800, son 500 años. Le costó un trabajo enorme a la iglesia, pero miren, ya llega aquí, y entonces ya tenemos nuevamente algo del Imperio Romano, pero ahora totalmente entregado a Dios, a Cristo y a su Evangelio. Y así entonces, por eso este hombre, esta figura marca una época. Y acá el Señor que está diciendo eso, y su imperio, ahí está con la iglesia, ¿sí?, a la que él puso como otros reyes, que van a seguir su ejemplo, un San Luis de Francia, un San Enrique, un San Fernando, ¿no es cierto?,
Nuestro reino lo ponemos al servicio de Dios, al servicio de su iglesia, para, en primer lugar, difundir la fe para la salvación de las almas. Lo otro, amistad y todo lo demás, también lo vamos a hacer, pero siempre con esa finalidad. Entonces se asocia su enorme reinado, que volvió a unificar a toda la Europa occidental, con un resurgimiento de la cultura. Los bárbaros habían invadido, habían destruido todo, ¿no es cierto? Gracias a los monjes benedictinos, ve como Dios es providente, como ya lo vimos, toda esa cultura que los bárbaros quemaban y saqueaban y todo lo demás, la conservaban en los monasterios. Los bárbaros, como saben que sus monasterios eran pobres, ni hacían problema. Y bajo la dirección de la Iglesia Católica, estableció entonces una identidad europea, la Comunidad Europea, llevó, ¿no es cierto?, reformas internas, y de esa manera sentó las bases de la Europa occidental. Por eso es considerado fundador de la monarquía francesa y alemana, que no nombró Carlos I, sino también el padre de Europa. Disfrutó de un destino excepcional. Evidentemente nació hijo de un rey, pero él supo hacer bien las cosas. Disfrutó de un destino excepcional, y por la dirección de su reinado, por sus conquistas, la legislación, dice su legendaria estatura, era muy alto, marcó profundamente la historia de la Iglesia y de Europa occidental. Es decir, entonces aquí hay como una división en la visión de Dios de la historia. Y ahora vamos a Tiatira. Y vamos a ir ahí. Muy bien. Ya hemos hablado de Tiatira, ¿no es cierto? Siempre es lo mismo. Y, es decir, Jesucristo, que le dice a nuestro amigo San Juan el Evangelista, que le escriba al ángel de cada una de estas iglesias. Y ya hemos visto cómo son las cosas, cómo se estructuran esas cartas. Y ahora entonces Tiatira, ahí teníamos, habíamos dejado con el emperador Carlomagno, que logra otra vez el imperio, y nos vamos a ir hasta casi 700 años al emperador Carlos V, de un Carlos Magno quiere decir, Carlos es el nombre, Magno es alguien muy grande, Magno. Al Papa Juan Pablo II, cuando lo canonizaron, le pusieron ese título, Juan Pablo II Magno. Así que entonces vamos a ver qué pasa en esta carta. Ahora sí, vamos a leer el texto. Ya hemos leído la primera parte, pero mejor es leerlo completo. Comienza desde el versículo 18, capítulo 2, versículo 18, hasta el 21. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución.
Por eso ahora la voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. A sus hijos los heriré de muerte. Así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Ahora escúchenme los demás de Tiatira, que no comparten esa doctrina. No los heriré a ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen, que son los misterios de Satanás. Pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este poder, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga este mensaje al espíritu de las iglesias. Muy bien. Es decir, supongamos, cuando habla de esa mala mujer, nosotros no estamos entendiendo. Bueno, Jesucristo le dijo a San Juan que le escriba una carta a esa mujer, o a nosotros, para que nos sorprende con esa mujer, ¿no es cierto? Todos esos son, esas Jezabel, Salomé, están en el Antiguo Testamento, son justamente símbolos, como fue aquella mujer, ahora es esta época. Estamos hablando de historia. Esta época. No es que leemos el Apocalipsis y decimos, uy, la está criticando San Juan a esta mujer. Esa mujer ya había muerto hace muchísimo en el Antiguo Testamento. Entonces, esta época, que es bastante grande, 700 años, tiene dos periodos, uno que le llaman la Alta Edad Media, pero antes de la Alta Edad Media está la Baja Edad Media. Justamente la Alta Edad Media es la época mejor de la Iglesia Católica y es donde empezó la cristiandad. En Carlomagno podríamos decir empieza la cristiandad porque él, ya como un emperador, quiere que en su imperio todos los reyes, todos los príncipes vivan de acuerdo al Evangelio. ¿Ven? Allá arriba, en Inglaterra, todavía no estaban convertidos los sajones, y él entonces va, los conquista y hace de que la iglesia les predique, les enseñe para su conversión, lo cual fue una cosa grandiosa, porque Inglaterra, hasta que venga el rey Enrique VIII, va a ser el país que más misioneros va a producir y más va a llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Ven? Ustedes se dan cuenta que el temperamento de los ingleses o el ímpetu de los ingleses, ¿no es cierto?, se invadieron y conquistaron casi todo el mundo, ¿no es cierto?, la India, acá, Norteamérica, por todas las alternativas. Lamentablemente hacen todo eso cuando ya no eran católicos, pero antes cuando eran católicos, gracias a ese Carlomagno, ¿no es cierto?, lo que ellos llevaban a todo el mundo, tienen esa naturaleza conquistadora, era justamente el Evangelio, porque ellos lo habían aceptado como un montón de santos. Supongamos los irlandeses que están al lado de Inglaterra, ¿no es cierto? Ahí fue San Patricio el que ellos celebraron, pero San Patricio era de Inglaterra, se fue como misionero ahí, y a esto los convirtió, los sacó de todas esas barbaridades, como el Halloween, ellos eran practicantes de eso, los irlandeses, pero gracias a la labor misionera de Inglaterra, especialmente San Patricio, su gran patrono, lograron la conversión. Pero vamos a ver que, como dijimos siempre, hay una alabanza a cada tiempo, pero también un reproche
y una amenaza. Así que acá vamos a tener las cruzadas, las grandes catedrales, a Santo Tomás de Aquino con su Suma Teológica, vamos a tener la Divina Comedia, la obra de un escritor católico, no es una obra, sí, es una obra que está marcada por la fe, pero en cuanto a obra literaria es el libro mejor producido, Dante Alighieri. De la reconquista de España, porque Carlos Magno los va a sacar a los musulmanes, pero después cuando muera se van a volver, de grandes descubrimientos y de conquista. Pero también años de represión religiosa, de la Inquisición, de la muerte negra, de la Gran Revolución. Todo esto lo vamos entonces a ir viendo ahora. Vamos entonces, ya que hemos leído todo el texto, vamos a lo que sigue de ese capítulo 2 del versículo 18, dice: esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal. Entonces, esto dijimos, es el título que le corresponde a nuestro Señor, o que mejor dicho, Él se da, porque Él lo escribe, Él manda escribir estas cartas, para este tiempo de la historia. Es un tiempo muy grande, son 700 años, pero hemos visto, ¿no es cierto?, que desde Carlos Magno hasta Carlos V, Europa ya conoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso Jesucristo toma ese título para esta. Pero sus ojos son como llama de fuego. Por lo tanto, Él penetra con su mirada lo que nosotros no vemos. Lo que está escrito en el libro de Samuel, y cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Jesé como rey, y cuando ve al primero, y lo ve mayor, todos, lo ve grande, fuerte, y buena presencia, dice, ese es el que Dios tiene elegido. Y ahí Dios le dice Samuel, yo no juzgo como los hombres que juzgan por el exterior, sino que miro lo profundo de su corazón. Así que no sé si iba a ser David el más pequeño de los hijos de Jesé. Muy bien, así es, ¿no es cierto? Vamos a ver que en el Apocalipsis entonces podemos decir cosas enormes, grandiosas de la Edad Media, pero Jesucristo también va a ver que hay otras cosas que no son tan buenas. Por eso tiene ojos como de fuego y pies de metal que son para justamente poner fin, castigar. A ver si puedo hacer una pregunta. Sí. Dice que de la represión de la Inquisición de la muerte negra. Ahora vamos. Eso fue como una introducción para decir todo lo bueno que hay, pero también lo malo, ¿no es cierto? Hay una alabanza en cada época de la Iglesia, así está estructurado el Apocalipsis, pero también una represión, una corrección, una amenaza de que hay que corregirse, sino las cosas vienen con pie de bronce a castigar. Normalmente la manera de expresar es esa, pero lo que estamos viendo, los castigos, y más cuando veamos las 7 copas, vamos a ver que los castigos no son de Dios, sino que es la mala utilización de la libertad del hombre lo que produce justamente esos castigos. Muy bien, conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de vez, tu paciencia, tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Esta alabanza es la mayor de todas las cartas que hay. Es decir, si hay una alabanza en cada carta, esta es la mejor alabanza puesta a un periodo de la historia de la Iglesia. Conozco tu caridad, conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio y paciencia.
y que tus obras últimas son mejores que él. Entonces ahora vamos a ver esto de las dos edades, la baja y la media. Y esto es importante que ustedes lo vean para primero entender lo que dijimos al principio. Dios es el Señor de la historia y Dios le dio libertad al hombre. Siempre tenemos esa idea, si Dios tiene tanto poder, ¿por qué nos está corrigiendo a cada momento, ¿no es cierto?, para que todo sea lindo y vivamos bien y todo lo demás. No entendemos que estamos de paso. No es así, sino el hombre no puede usar su libertad. Y aunque, ahora vamos a ver todas las barbaridades que va a haber, sin embargo, los que quieren hacer bien las cosas, las pueden hacer, se pueden hacer santos y hacer obras en beneficio de los demás muy bien, como otros van a hacer obras de mucha maldad. Vamos entonces a la baja edad media, y se la conoce también como el siglo de hierro, y especialmente del papado, el papado de hierro. Fíjense, entonces dejamos a Carlos Magno en el 800 y ahora ya estamos en el 882 y hasta el 1400, más o menos, donde está esta edad media, baja edad media, y ahí vamos a tener 40 papas y antipapas, y quienes en gran parte fueron indignos, ¿no es cierto?, de ser papa, porque llegaron puestos como papas por poderes políticos de familias muy pudientes en Roma, ¿no es cierto? Y que entonces cuando llegaron al trono del papado, tenían más intereses terrenos, mundanos, que intereses espirituales, que debe ser el primer interés del Papa, de la Iglesia. Y bueno, ¿cómo comenzó esta crisis? Con la muerte de un Papa, Juan VIII, en el 882. Ahí se lo matan, ¿no es cierto? Y después entonces a los que siguen los irán metiendo en la cárcel, y los inmediatos sucesores de Juan VIII duran poco, porque meten presos. Es decir, si no hacen lo que especialmente dos grandes familias de Roma, acuérdense que, bueno, son los reyes o los emperadores, y entonces tienen mucho poder, lo que hoy podemos decir, ¿no es cierto? Se despertó hoy China y el mundo tiembla. Por los que no saben, pero yo les recomiendo, si tienen tiempo, vean en YouTube un programa periodístico que pasa noticias de China, se llama China en Foco. China en Foco, y ahí todos los días es como un noticiero, pero que muestra la barbaridad, está bien hecho, la barbaridad de ese régimen comunista, todo lo que hace, donde no hay libertad, y por lo tanto, cuando China decida, ¿no es cierto?, bueno, vamos a invadir, vamos a tomar, ¿no es cierto?, bueno, van a hacer lo que quieran. Es decir, este famoso virus, que el presidente de los Estados Unidos le llama el virus chino, con cierta razón, está manipulado por la Organización de las Naciones Unidas, en donde su jefe de la Organización Mundial de la Salud, por primera vez no es un médico, sino es uno que fue un político de Etiopía que hizo barbaridad. Político en el sentido que estaba a cargo de la sanidad de Etiopía y que hizo barbaridades, pero como es comunista, entonces los chinos
lo pusieron ahí como jefe. Se enseña, ¿no es cierto?, que Estados Unidos está en contra del comunismo, pero lo que hoy es China es gracias a muchos presidentes de Estados Unidos que fueron favoreciendo justamente ese imperio con fines muy distintos, muy malvados. Muy bien, así como hoy lo vemos o no lo vemos, ¿no es cierto?, pero así es la historia. Entonces ahí, cuando no tenemos un Carlomagno, ¿no es cierto?, no es santo, pero un hombre que está entregado a Dios, que está preocupado por el Evangelio, podemos que le nace un nieto, ¿no es cierto?, que nace como los niños en Estados Unidos, que le dan de todo y entonces no entienden nada. En cambio, si nacieran en otro lugar, donde hay que de chiquito ponerse a trabajar y hacer otras cosas, entonces la cosa cambia. Entonces cuando el imperio ya está, ¿no es cierto?, y le nacen los nietos, los bisnietos, tal vez en ese lujo y todo lo demás, se le va a la cabeza un montón de cosas y empiezan a hacer cosas equivocadas. Y ahí entonces tenemos esta familia Spoleto. A la muerte entonces del Papa Juan VIII, vienen los breves pontificados de Bonifacio, y después termina subiendo un arzobispo de Anagni, como Papa Esteban VI, quien por influencia de esta familia, miren lo que hace. Convocan un concilio. Hemos visto cómo los concilios condenaban los errores, ¿no es cierto? Aquí había visto un famoso papa, Formoso, no tanto porque sea bueno, Formoso, ¿no es cierto?, pero que se había puesto en contra de la familia Spoleto. No nos vamos a meter en la historia porque no terminamos nunca. Pero fíjese, fue desenterrado, el Papa de Formoso ya había muerto, fue desenterrado, por eso le dicen el concilio de Cadavérico, fue desenterrado, llevado, ¿no es cierto?, ahí, y fue condenado y degradado de su dignidad pontificia, se estaba muerto, y dice que un diácono que estaba al lado, cuando le hacían una pregunta, ¿no es cierto?, respondía que él estaba muerto. Era simplemente para condenar. Y entonces lo condenaron y todo lo demás, pero no se conformaron con eso, sino que después otro lo sacó, ya le habían sacado del lugar de los Papa Juan IX. Pero ¿qué va a pasar? Nadie es eterno, así que los Spoletos también se mueren. Y entonces cuando muere él, ya otra familia también de Roma se hace fuerte y ya tiene sus elegidos. Y acá hemos tenido dos papas, ¿no es cierto? Juan IX y Sergio III. Ahora, a la muerte de Spoleto, esta nueva familia, la otra familia, la competencia diríamos, se inclina por Sergio. Muy bien, la otra familia es esta, es la familia de Teofilacto. Primero porque es el primero. Pero lo más impresionante va a ser la hija, esta va a ser justamente esa imagen que usa de Jezabel, la hija Mariosa, que entonces se va a morir su padre, o en vida su padre también empieza a manejar todo. La cosa es que cuando murió Spoleto y Teofilato está gobernando, entonces se inclinan por Sergio III, a lo que no quería Spoleto, y se ha inclinado por Juan IX. Pero cuando llega justamente a Roma, ya había justamente muerto el otro, y habían puesto otro antipapa, un tal Cristóbal, y este antipapa había puesto en la cárcel a otro verdadero papa, Juan León V. Así que Sergio, que vuelve del destierro, se deshace de los dos, y
Mariosa domina Roma porque ya su padre ha muerto y el papado queda sujeto a los caprichos de esta mujer, muy bien identificada con Jezabel. Vienen dos periodos de papado pequeños, pero siempre tenemos a esta mujer. Y fíjense lo que va a suceder. Después de León VI y Esteban VII, Mariosa pone como sucesor en la sede del Papa a su propio hijo. Y acá va a pasar algo importantísimo, es decir, que en este hijo Juan XI, Papa Juan XI, ¿no es cierto?, se va a unir el poder político y el poder espiritual. Y eso va a causar muchos problemas. Porque un pontífice ahora va a tener ejército y un montón de cosas. Y va a dejar un poco esa idea que los pontífices son poderosos y a su vez tenían. Muy bien. Otro hijo de Mastiola, Alberico, cuando su mujer, terrible mujer, ¿no es cierto?, se casa por tercera vez, ya no la aguanta más, pero también tenía sus intereses, ¿no es cierto? Y entonces la meten en la cárcel y el otro con el que se casó huye, y entonces él ya se constituye el gobernante. No fue tan malo como gobernante porque entonces quiso restablecer un poco cosas buenas, se preocupó por la vida monástica, había un monasterio muy famoso de Cluny, se llama el que estaba a cargo, un tal Odón, para que entonces él en todo el territorio, ¿no es cierto?, establezca más monasterios y otras cosas. Es decir, pero muere este Alberico y ahora volvemos con nuevos problemas. Entonces, al año siguiente, Octaviano sucede al Papa Agapito con el nombre de Juan XII, y así reúne en una sola mano también nuevamente el poder civil y el poder religioso. Es un joven de 18 años. Ya se había pasado con Juan XI, ahora viene con Juan XII. Y lleva una vida muy mala, terrible. Escándalos, orgías. Es papa y es gobernador. Entonces, ustedes tienen que ponerse en la época, ¿no es cierto? Ya han pasado dos papas que son papa y gobernadores, y entonces, como la gente está, no le sucede, no le parece muy mal, ¿no es cierto?, de que un papa gobierne o tenga ejército. Todo. Muy bien. Seguimos aunque lo llamativo de todos estos papas, hay un gran hecho de un protestante, historiador del siglo pasado, que le pidió al Vaticano justamente ir a los archivos para leer en profundidad, ¿no?, así, la historia de la Iglesia, y después de leer toda la historia de la Iglesia, del principio hasta el final, se convirtió porque dijo, solo una institución divina pudo haber perdurado a pesar, ¿no es cierto?, de barbaridades que muchos de sus miembros cometieron. Mientras también vamos a ver que hubo muchos santos y todo lo demás. Así que esa época va a desembocar en la alta Edad Media. Esta era la baja Edad Media, con todo eso, un vistazo nada más, ¿no es cierto? Todo eso, evidentemente, después lo va a usar Lutero en el 1500, ahí estábamos. En el 1000 lo va a usar Lutero y para fundamentar su protesta.
y no querer obedecer al Papa. Pero cuando Lutero está, la iglesia ya va a estar justamente en la alta edad media, también con un montón de cosas, pero teniendo un montón de santos. En este tiempo oscuro, tenemos a San Francisco de Asís, uno de los santos más grandes, que imitó casi perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, el primero que Jesucristo le regaló las llagas. También tenemos a Santo Domingo, es decir, solo marcamos para que vean. Ahora estamos ya en la segunda, ¿no es cierto? La paciencia que decía justamente el Apocalipsis producen el florecer de la iglesia. Ahí tenemos a una Santa Juana de Arco, San Fernando, que hasta este es un rey, y hasta San Juana de Arco, ¿no? Y hasta Isabel la Católica y Santa Teresa, que es una santa. Por lo tanto, entonces, si quiere después pueden llenar esta hoja, y yo algunos les he mandado todo esto un poquito más explicado o aclarado. Está en este libro, ¿no es cierto?, que ya se los he mostrado, del padre Leonardo Castellani, a quien estamos siguiendo. Este libro, si se quiere, se lo mando por WhatsApp de manera digital para que lo lean en su teléfono, en su computadora. Y también le puedo mandar un libro muy lindo, se llama La Cristiandad, que habla de toda esta época, pero más largo, y mostrando todo lo grandioso que se produjo especialmente en esta segunda parte, que es la Alta Edad Media. Entonces, una vez que la tierra fue purificada del paganismo, ¿no es cierto?, que aún, ¿no es cierto?, todas estas cosas que se mezclaban, se hizo apta para la simiente de Dios, para la palabra de Dios. Ahí van a aparecer también grandes obispos que buscaron la verdad revelada y combatieron las herejías, hemos visto algo de eso. Y también se esforzaron en dar soluciones a los problemas de su tiempo. Hacer esto, dice, para muchos fue peligroso. Un San Ambrosio excomulgó al emperador, lo entendió que era responsable de una masacre que hizo. Un San Juan Crisóstomo denunció a la emperatriz, a otra emperatriz, ¿no? Y así también lo desterraron. Pero la palabra de Dios no quedó encadenada y descubrió a quienes habían aceptado recibirla la posibilidad de un nuevo orden cuyo eje es Cristo. Entonces, junto al mártir de los primeros tiempos que hemos visto, a los obispos que después empezaron toda esta campaña de evangelización, tenemos una tercera figura en este tiempo, especialmente el monje. Ya lo vimos con San Benito en el 400, pero ahora la vida monástica empieza a crecer muchísimo. Especialmente, ahí dice, ¿no es cierto?, los arqueólogos descubren restos de fundaciones monásticas cada 25 kilómetros. Acá, toda la línea de la 101, que fue mucho después de esto, evidentemente, toda la línea de la todas las misiones que se ven, San Francisco, la ciudad de Francisco, la misión, porque lo que viene de los Dolores, San Rafael y así, están cada 30 kilómetros. No sé si son 30 veces. Es decir, acá lo vemos con claridad, y ahí también, ¿no es cierto?, entienden, ¿no es cierto?, un monasterio con monjes viviendo ahí. Hoy eso no se ve. Es decir, que aquí es el gran resurgir. Y acá tenemos un santo, pero
Antes, miren, fíjense, en todo este tiempo se fundaron 40.000 monasterios, 40.000 monasterios. Uno de los grandes de este tiempo es San Bernardo, que nosotros lo conocemos como el doctor Melifluo, Miel, cada vez que se ponía a hablar de la Virgen, bueno, era Miel pura. Pero en tiempo de él, esta alta Edad Media giró alrededor de él. Y los papas, los emperadores, todos él quería estar en una vida solitaria y su vida era un noble, ¿no es cierto?, que un día decidió entrar a la vida religiosa en un monasterio que se estaba muriendo. Sin embargo, el que estaba a cargo del monasterio era un santo, el cister, y le dijo a su familia que él iba a entrar a la vida religiosa. Su familia dijo: muy bien, hijo, vamos a reunir a la familia, y entonces nos vas a explicar. Llamaron a tíos y a todos los demás, parientes, todos nobles, en su castillo, y San Bernardo los escuchó, le dijeron, ¿no es cierto?, o sea, eran reyes o príncipes católicos que, como había nacido en una familia noble, su deber era justamente regir esas tierras para ayudar a los campesinos y a todos para llegar a Dios. Pues bien, él lo escuchó todos esos razonamientos, lo que según los padres y sus tíos le pedía a Dios, y después entonces él se puso a hablar de por qué quería entrar a la vida religiosa, de las bondades de la vida religiosa. Así que terminó convenciendo a 3 de sus hermanos y a un tío con el cual después entró, pero no entró solamente con ellos, sino que entró con 30 personas más, en un convento que se estaba muriendo porque no entraban vocaciones, porque eran estrictos, y entonces llegó con 30, así que al poco tiempo, a los 3 años, entró con 22, a los 25, lo mandaron a fundar otro convento porque ya no había lugar, y en ese convento él fue el abad a los 25 años. La alta Edad Media es una edad de mucha gente joven, contraria, ¿no es cierto?, a lo que hoy se piensa y se dice, de que no, la juventud, no, la juventud está hecha para lo grande, nada más que si le presentan, como le presentan ahora, inmundicia, ¿no es cierto?, bueno, la juventud se revuelve en esa inmundicia, ¿no es cierto?, en el celular, en tantas cosas. En esta época, justamente, como la fe prendió, tenemos un abad de 25 años, un santazo, y así, en esta época también va a estar San Luis Rey de Francia. Pero bueno, vamos a dejar un poco. Ahí dice: si bien sabemos que hubo numerosas falencias y miserias, pero ellas se debieron a la frágil condición humana y no son imputables al principio rector de esta estructura, que es el Evangelio. Hasta donde la sociedad fue fiel al bautismo común, produjo bienes superiores a toda esperanza, como dejó dicho el Papa León XIII. La Escritura enseña que el hombre en la opulencia no comprende. ¿Ves? El hombre en la opulencia no comprende. Cede con facilidad la seducción del mundo, su mirada se enturbia por el afán y la de posesión y dominio. Entonces ahí todo esto viene a causa de que el mensaje que Cristo ha puesto para esta iglesia es algo muy bueno, la alabanza. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu, tu servicio, tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan a las primeras. En la baja Edad Media no fueron tan buenas tus obras, pero mucha gente se fue fortaleciendo en la fe, pero la que existe ya en la otra etapa, en la alta Edad Media, en las últimas obras, es así que
sobrepujan todo. Ahora vamos a ver qué le sigue diciendo el texto sagrado del Apocalipsis a este tiempo histórico. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Dijimos, esa Jezabel se puede identificar con esa mayosa, pero no está hablando de ella, está hablando justamente de algo que la Sagrada Escritura llama prostitución, que no es la prostitución. Y ahora lo va a explicar, ¿no es cierto? Jezabel simboliza las herejías que hubo en la Edad Media, principalmente esto que ya hemos visto, la intromisión del gobierno feudal en la Iglesia. La intromisión de la Iglesia en la política fue una cosa de uno y de otro, ¿no es cierto? Porque se confundían y a veces ya hemos visto, había reyes que eran papas y papas que eran reyes porque se juntaban los dos poderes en ellos. Ahí se da lo que se llama césaropapismo. César es el emperador, no sé lo que también existe, y papismo de papa. Es la intervención del poder temporal en asuntos de competencia exclusiva de la autoridad religiosa, es decir, supremacía del Estado sobre la Iglesia. A ver, ¿vemos eso hoy, césaropapismo, en nuestro tiempo? ¿No? Sí. Sí. ¿Por qué no pueden ir a la iglesia? Porque el gobierno dice, no queremos que se reúnan gente en ningún lugar, ni en un salón de fiesta, ni en un templo. Tiene que ver el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo le va a quitar derechos a los fieles de poder recibir los sacramentos, de poder vivir su vida? ¿Saben todas las personas que han muerto? Dos países, esto se ve bien demoníaco, ¿no es cierto? Dos países católicos, Italia y España, y que en lo mejor de su catolicismo, porque por la opulencia, o sea, los nietos no son tan, tienen algo de fe, pero no son tan practicantes, pero sus abuelos sí, ¿no es cierto? Son los que inundaban las iglesias tanto de España y de Roma. Entonces, en la iglesia de España se ven muchas cabecitas blancas, ¿no? Pocos niños. Todos esos murieron, son el 80% del coronavirus que murió, gente de 70 años para arriba. Todos esos murieron sin poder ver a ningún pariente, pero sin poder ver a ningún sacerdote, ¿no es cierto? Al principio, como no se cuidaban tanto, murieron como 100 sacerdotes, por lo menos en el norte de Italia. Sin poder recibir los sacramentos, sin poder hacerle un oficio fúnebre, una misa, algo así. Porque el gobierno dijo que no, precisamente el todopoderoso gobierno del mundo, la Organización Mundial de la Salud, mandó el mensaje, tienen que a ese cuerpo muerto incinerarlo porque puede ser contagioso, no le tienen que hacer autopsia porque nosotros sabemos que sí, pero para que ustedes no se enteren. Y así, entonces, bueno, lo dice la Organización Mundial de la Salud, a quemarlos, a meterlos en una hornita y ahí va, para ustedes. El médico dice, es una barbaridad, ¿no es cierto? Un cuerpo muerto se nos puede contagiar. Es decir, claro, no es... nosotros estamos muy ciegos, pero esto que si lo leemos, ¿no es cierto?, en los libros de historia, más si son libros tendenciosos en contra de la Iglesia, mirá lo que pasaba en esa época, y no nos damos cuenta que
que está pasando lo mismo en la nuestra. Que se nos cortaron todos los derechos de vivir nuestra fe y de salvarnos, de poder recibir los sacramentos. Es lamentable que no estén contentos. Sí. Si el presidente dijo que se abrieran las iglesias, ¿por qué los obispos no las abren? Bueno, porque son los gobernadores. El presidente muy bien dijo que las iglesias se abran, ¿no es cierto? Pero no, él no tiene un poder de un emperador. Cada gobernador tiene su jurisdicción sobre la que va a gobernar él. Si no, no tendría sentido tener gobernadores. Sí, entonces hay cosas que quedan para el Estado. Supongamos la educación le corresponde al Estado, a cada Estado, y no le corresponde al poder nacional. Si un Estado dice, supongamos, no quiero jóvenes por aquí, los otros puede ser que digan que sí, bueno, acá, y por más que el presidente diga no quiero eso que hay. Salvo que esté establecido, ¿no es cierto?, en leyes que deriven de la Constitución Nacional. Entonces, si es Constitución Nacional, sí, tiene que regir a todos. Pero basado en esa Constitución Nacional, cada gobernador hace sus leyes provinciales o estatales para gobernar su estado. Y bueno, sí, así. Y eso siempre fue así, ¿no es cierto? Por ahí había grandes emperadores o grandes reyes y por ahí había un príncipe que no le hace caso y por ahí había un rey que tampoco hacía caso al emperador y cosas por el estilo. Es decir, en Estados Unidos el poder está dividido en tres. Y ahora está este tema de la Suprema Corte, que es uno, ¿no es cierto?, el Poder Judicial. Dice, si el Poder Judicial dice el aborto está mal, aunque el Poder Legislativo haga esa ley, lo podemos sacar. Entonces, en la providencia de Dios se acaba de morir una jueza que habría que rezar mucho por ella, porque estaba a favor del aborto y de todo eso. Y entonces ahora deja campo libre a que se nombre otro juez, que si lo nombran antes de las elecciones sería una bendición, porque por lo menos los dos que puso Trump en su mandato fueron personas pro vida, fueron personas de buenos principios y católicos. Siendo él, no siendo católico, creo que es bautista, es más católico que muchos católicos. Ahora lo invitó a este actor, ¿cómo se llama? Ajá, a ser parte de su consejo. Verástegui. Que lo están criticando mucho. Claro, evidentemente. ¿Quién lo va a criticar? CN, todo eso que les gusta ver a ustedes, ¿no es cierto? Y todo el día aprendido ahí. Que está en poder de los amos del mundo que nos están llevando a lo peor de lo peor porque están bajo el dominio de Satanás. Pero bueno, las cosas son así. Es decir, lo mismo que le expliqué, porque si Dios, ¿no es cierto?, ya nos enseñó todas las cosas, nosotros hacemos al revés, porque usamos nuestra libertad, nuestro capricho, nuestros intereses, y así anda el mundo. Pero recemos para que entonces Trump pueda poner un juez más, y si es uno bueno, como se nombra, una mujer provida, católica, con nuestros hijos, ya la balanza se va a inclinar, que es lo que temen todos los demócratas y todas las organizaciones que maneja Soros, Black Matter y todo eso, Greenspan y todas esas cosas que van a estar haciendo líos hasta el día de las elecciones.
para que se pone un juez como el que se está viendo va a poner y gana las elecciones, yo les aseguro que el aborto se quita de Estados Unidos. No sé si le va a dar papeles a los hispanos, pero ya no va a haber tanta muerte. Yo creo que sí, padre, porque se ocupa votos para ganar, así que a lo mejor. Muy bien. Esa figura de Jezabel, ¿no es cierto? El padre Castellani se le aplica la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es justamente todo esto que ustedes acaban de decir, ¿no es cierto? El manejo de las leyes para hacer los caprichos de los príncipes, y entonces, y a veces también de la gente de la iglesia. Modificamos, ¿no es cierto? Es eso la figura de Jezabel, que ya la vamos a ver. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fornicación en toda la Sagrada Escritura es el abandono del verdadero Dios para irse con ídolos y todo lo demás. Esa es la imagen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, entonces, supongamos ahora que tenemos el ídolo de la ciencia y entonces queremos no Dios con nuestras oraciones nos saque del coronavirus y estamos esperando la vacuna, no sabemos lo que es esa vacuna, y miren lo que aquí, y con esto vamos a terminar. Esto lo digo para que hagan la poca energía que les queda y presten el mayor atención. Y aquí que yo la arrojo a la cama, al lecho del dolor, y a los que adulteran con ella, a una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Entonces, y comenta el padre Castellani, el instrumento del adulterio, pero no piensen que estaban hablando de adulterio, pero el instrumento, ¿no es cierto? La cama, el lecho de los malos amores, se vuelve cama de enfermo. No puede uno menos de recordar las tremendas epidemias de la Edad Media y su culminación en la muerte negra. Tremenda pestilencia desconocida que invade los cuerpos. Ese mar grandote que veíamos, ese es el mar Mediterráneo. Los romanos decían mare nostrum, nuestro mar, porque lo habían conquistado. Diezmó la población en un tercio, sembró el terror y el desaliento, paralizó el progreso de muchas grandes catedrales góticas que ahora vamos a hacer un hincapié. Bien, COVID-19. Esta es la estadística de esa peste negra, u otras, dice, pero esta, cuando vino esta fue entre el 1347 y 35 la parte más fuerte. Y no tenían antes los medios para calcular a ver cuántos se morían, anotarlos, pero se calcula como mínimo 75 millones, como máximo, ¿no es cierto? 200 millones. Pero fíjense que eso, los 75, serían el 30% de la población y el 200, el 60%. Es decir, que si 200 son el 60%, 400, el doble, sería la población, aquella población. Estamos hablando de 400 millones de habitantes en aquel entonces, en el mundo conocido, más bien, porque todavía América no se descubrió, en el tiempo de esta peste. Es decir, que estamos hablando de la mitad de la población, 60% es un poco más de la población.
Digo para que ustedes se vean. Después tenemos, pero ya nos hemos ido al 1918, cuando comienza lo que se llama la gripe española. Esta sí fue fíjense cómo son las cosas. La Virgen en Fátima le dice a dos de los niños, Francisco y Jacinta, que se los va a llevar pronto al cielo, porque querían irse al cielo. Por eso Lucía se quedó muy triste, porque no se iba a ir al cielo, no se iba a morir. Muy pronto. Ellos van a morir 2 años después, y van a morir justamente a causa de esta gripe española, que no fue solamente en España, evidentemente, sino que fue en gran parte del mundo. En Estados Unidos se llevó 675.000 personas. En el mundo, es decir, murieron, nada que ver con lo que están muriendo ahora. En el mundo se murieron 50 millones de esta gripe. Y representa, ahí lo van a ver, bueno, acá lo ven, el 2,7%. El SIDA se está llevando el 0,6% de la población. Y ahora vamos a hacer una comparación. Al final de junio de este año, el COVID se había matado el 0,006%. Miren, ahora lo pueden ver. Ahí tienen, ¿no es cierto? Y si pusiéramos otras enfermedades, se llevarían la gran sorpresa de que, ¿por qué le tenemos miedo a esto? ¿Por qué nos asustan de tal manera si es algo normal? Una gripe anual mata más que el COVID-19. Y, a ver, en el 2018, ¿alguien anduvo asustado porque había gripe? ¿Alguien le dijo no vayan a trabajar porque no había gripe? ¿Alguien le dijo usen mascarilla porque no había gripe? Miren, y si quieren ver más todavía, esto es ahora a las 1:17. En este preciso momento, la población del mundo son 7.813.000 millones, no te voy a leer el otro porque va cambiando. En este año han nacido 111 millones de personas. Hoy han nacido 212.000 niños. Este año han muerto 42 millones. Siempre las muertes por año son más de 70. ¿Cuántas muertes van con el COVID? Menos de 1 millón, ¿cierto? Entonces, pero se está muriendo de otra cosa la gente y nadie dice nada. Hoy han muerto 89.000 personas, 90.000, ¿no es cierto? No está diciendo que es de COVID. Estamos todos pensando que de lo único que se muere la gente es de COVID. Entre muertos y vivos, igual hay más gente que, aunque se vayan muchos, hay más gente. Hay 123.000 más habitantes hoy en el mundo. Ahí dice lo que gastan los gobiernos, bueno, ahí dice otras cosas, cómo está el medio ambiente, también alimentos, el agua, la energía, y acá entramos en la salud. Hoy se ha muerto, este año, 9 millones por enfermedades infecciosas, que no es el COVID. Bueno, ahí dice niños, y bueno, ahí ponen los abortos, ya llevan abortos, 30 millones de abortos, ¿no es cierto? Están preocupados porque no se muera una persona más por el COVID, están matando, ya llevan 30 millones. Personas infectadas con SIDA, ya tenemos a 42 millones, y este año el SIDA se llevó a 1 millón, hasta mitad de año, ¿no es cierto? 1.200.000 personas. Más que el COVID. El cáncer este año se llevó 5.000, bueno, son casi 6 millones, 5.900.000. Miren la muerte por malaria este año. Está igual que el COVID, por la malaria nadie hace nada. Maray dice cigarrillos fumados.
Muerte causada por el alcohol. ¿Por qué no prohíben el alcohol? Ya se lleva 1.800.000 más que cosas. Miren los suicidios. 700.000 o 800.000. Muy bien. Es decir, simplemente porque salió la muerte negra o la epidemia negra, ¿no es cierto? Me dice una día, el COVID es un castigo de Dios, ¿no es cierto? Como la peste negra. No, el COVID es una manipulación de los hombres, ¿no es cierto? Tremenda. Y que le está saliendo muy bien porque entonces ya la gente ahora ha puesto toda su confianza en la medicina, en lo que pueden hacer, en la vacuna, que no saben qué es esa vacuna. Y si quieren algo más, pero un minuto nada más para terminar. Miren lo que es la confusión. Acá está, esto es una información del 14 de septiembre, hace muy poquito, ahora estamos a 20, hace 4 días. La estrategia que adoptó Suecia no hizo todo lo que hizo, no solamente Suecia, hay otros países, Uruguay tampoco hizo algo de esto. Bueno, no se apegó al plan, ¿no es cierto?, que mandó la Organización Mundial de la Salud. El motivo dijo, no queremos hacer algo que no se pueda sostener a lo largo del tiempo. Metemos a la gente en su casa. ¿Cuánto tiempo lo podemos tener? Sin que vayan al trabajo ni nada de eso. No, una semana. Entonces eso no funciona. Nadie se va a quedar en la casa. Todos se van a ir a las escuelas y a los trabajos. Todos en Suecia. Todos, ¿eh? Solamente se van a quedar en la casa personas que pueden estar en riesgo. Personas de 65 en adelante o algo. Tampoco se decretó el uso obligatorio de tapabocas. Este es el epidemiólogo que dijo cómo iban a hacer las cosas, no como los de otros. Muy bien. Desde junio la tasa de mortalidad de Suecia ha vuelto a la normalidad. Mueren los que tienen que morir, porque en el mundo mueren sin COVID más de 60 personas al año. ¿Y por qué dice que esto sucedió? Sus países vecinos, Dinamarca y Suecia, están peor que esto. Acá dice, las autoridades sanitarias suecas defienden que están alcanzando un alto grado de la llamada inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. En otras palabras, que suficientes personas se han contagiado y ahora son inmunes y por lo tanto actúan como barrera contra la propagación del virus. Es decir, que encerrar a la gente, hacerle usar tapabocas y tener a los niños sin jugar, sin nada, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Si quieren ver más de esta información, lo van a encontrar. A ver, ¿dónde está? Acá está. La Nación, Suecia, el gran vencedor, y todo eso. Ahí lo encuentro, y ahí está todo. Así que en cada época, como estamos viendo, y esto ya lo cortamos aquí, la gente de fe tiene que ser gente despierta, gente que por seguir el Evangelio, ¿no es cierto?, no tiene temor, como hoy será en la lectura, ¿no es cierto? San Pablo que dice hoy en la segunda lectura, para mí la muerte es una ganancia. No sé, que me vienen a decir esto, ¿está bien? Salgo ganando. Y así vamos a saber vivir bien, vamos a poder vivir bien la fe. Cuando lo único pensamos que estamos solo para esta tierra y que lo único que nos puede hacer feliz es tener un garage pintado, entonces, Eso bonito.
Entonces sí, nos van a manejar como quieren, con un COVID-19 o un COVID-22 o lo que sea. Pero a lo largo de la historia vemos que sí sucedió, pero no en todos, y que justamente cuando hubo personas lúcidas, capaces, emprendedoras, el Evangelio entonces triunfó. Vamos a terminar con la bendición y nos quedamos a media con esta iglesia, la continuaremos el próximo domingo en este nuevo canal y en este nuevo estudio. El Señor esté con nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.